¿Qué sucede cuando un país apuesta todo a un recurso y los mercados se vuelven en su contra? Se señaló que México experimentó un crecimiento en la producción de petróleo, y que durante el gobierno de José López Portillo se fomentó una estrategia de administrar la abundancia, que se sustentaba en los ingresos del petróleo y en financiamiento externo. Además, el optimismo de finales de los años 70 condujo a la implementación de importantes programas de gasto. Gobierno mexicano, bancos comerciales internacionales y el Fondo Monetario Internacional, FMI. Ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia. Se llevaron a cabo grandes proyectos de infraestructura, subsidios y un incremento en la burocracia. El inconveniente fue que este gasto no siempre se utilizó para inversiones productivas, sino también para programas clientelistas y para mantener un Estado cada vez más caro. Entre 1976 y 1982, la deuda externa aumentó de aproximadamente $20,000 millones a más de $80,000 millones. Gran parte de esta deuda era de bancos privados internacionales, que a lo largo de los años 70 otorgaban préstamos con facilidad debido a la abundancia de petrodólares en el sistema financiero global. El precio del barril se redujo a casi la mitad en cuestión de meses, lo que afectó drásticamente los ingresos por petróleo. Simultáneamente, la política antiinflacionaria de Estados Unidos incrementó las tasas de interés internacionales, encareciendo así el servicio de la deuda mexicana. Lo que previamente parecía un financiamiento asequible se transformó en una carga insostenible. Las élites financieras empezaron a retirar su capital del país, adquiriendo dólares y trasladándolos al exterior. Esto generó una presión sobre las reservas internacionales y forzó al gobierno a implementar controles de cambio, lo que a su vez incrementó la desconfianza. México declara moratoria 20 de agosto de 1982. El 20 de agosto de 1982 México informó a sus acreedores que no podía afrontar sus pagos. Fue el anuncio que encendió la alarma global. Este acontecimiento dio inicio de manera oficial a la crisis de deuda en Latinoamérica. A partir de ese momento, numerosos países de la región enfrentarían problemas similares, pero México fue el primero en anunciar que no podía cumplir con sus compromisos. López Portillo, en su último mensaje presidencial, declaró entre lágrimas: "Defenderé el peso a toda costa". No obstante, la presión era tan intensa que el peso se devaluó en múltiples ocasiones. La nacionalización de los bancos provocó una crisis política y económica. Para algunos fue un acto de patriotismo, pero para otros se trató de un error histórico que ahuyentó la inversión. El choque derivó en hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo, desempleo y en el estancamiento que se conocería como la década perdida en América Latina. La inflación sobrepasó el 100% en pocos años, el poder adquisitivo se redujo a la mitad y millones de familias observaron cómo sus ahorros se desvanecían. La crisis no fue únicamente económica, también erosionó la confianza en las instituciones y facilitó un cambio radical en la política económica del país. Disciplina fiscal, diversificación, gestión de la deuda. La crisis evidenció los peligros de dependencias excesivas de recursos inestables y de endeudamiento en divisas extranjeras sin un margen de maniobra. Subraya la importancia de mantener una disciplina fiscal, contar con reservas adecuadas y realizar una gestión cautelosa de los pasivos. Lo que parecía ser un periodo de abundancia puso de manifiesto las fragilidades estructurales del país, la falta de diversificación en la producción, la dependencia del petróleo y la vulnerabilidad frente a los mercados financieros internacionales. La crisis llevó a México a reevaluar su modelo. En la década siguiente, se dieron pasos hacia políticas de liberalización, privatizaciones parciales y apertura comercial que resultaron, entre otras cosas, en las reformas de los 80 y 90. Esto estableció las bases para un cambio histórico hacia el modelo neoliberal, incluyendo medidas como la disminución del gasto público, la privatización de empresas estatales y la firma de tratados de comercio. La crisis de 1982 fue, en muchos aspectos, el punto de inflexión que definió el rumbo económico de México hasta la actualidad. 1982, una advertencia histórica. La abundancia mal administrada y la imprudencia financiera pueden costar décadas de progreso. Hoy, más de 40 años después, la experiencia mexicana sigue siendo estudiada en todo el mundo como un caso emblemático de cómo la falta de previsión y disciplina puede transformar una oportunidad histórica en una catástrofe económica. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país.
a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal.